ese momento histórico que ocurrió eso, ¿ella cómo consiguió librarse de eso? ¿Si fue por la posición de su padre, porque era una familia bien, o fue por otro motivo, porque en aquellos días, cuando les daba por alguien, iban por él hasta que acababa? Sí, por la posición de su padre no, porque sabes que es verdad que eran poderosos, tenían dinero, eran hidalgos, pero era una familia de judíos conversos y eso no es particularmente favorable ante la Inquisición. Ella tuvo protectores poderosos, tuvo señoras como doña Guiomar de Ulloa, que la acogió en su casa y que tenía muchos contactos. Por ejemplo, uno de estos contactos era Fray de Alcántara, que era prácticamente santo, un hombre que tenía una reputación de santidad tan enorme que cuando le dio el visto bueno y dijo no es el demonio, realmente esta mujer está con Dios, todos se acallaron. Entonces fue más bien el hecho de que era una mujer muy inteligente y se supo rodear muy bien y buscó apoyos poderosos. Tuvo también en contra a la princesa de Éboli, que denunció su manuscrito, el libro de la vida, ante la Inquisición, y estuvo varias veces ante el punto de mira de la Inquisición. Pero ella siempre salió airosa. Ella siempre dice que, bueno, nada te turbe, quien a Dios tiene, todo lo tiene. Y ella se consideraba esposa de Cristo, y con un esposo tan poderoso que podía ocurrirle a ella. Ella siempre se rió de la Inquisición. Consideraba que teniendo a Dios por esposo no podía pasarle nada. Por favor. Interesante lo que has dicho sobre la Madre Teresa de Calcuta. Yo me pregunto si no es una reencarnación de Santa Teresa de Ávila. ¿Y tú sabes algo de la vida de Santa Teresa de Lisieux? La otra Teresa francesa. Sí. Son tres Teresas que van a... que el Papa va a anunciar que va a beatificar a Teresa de Calcuta, la va a nombrar santa. Y llevan además el mismo nombre, es como si el nombre llevara una determinada energía, es muy peculiar. No sé lo de la reencarnación no es católico, entonces la propia Teresa diría, qué horror reencarnarme, yo me voy con Dios, yo no quiero volver, ella no querría. Un hindú te diría, pues sí, pues lo mismo vuelve. Un budista te diría que no, un budista te diría que si ella ha alcanzado el nirvana, ese alma se ha liberado, y si ese alma se ha liberado, ese alma no vuelve. Y yo, Elena Cosano, pues sinceramente no tengo ni idea, no lo sé. Pero de Santa Teresa de Lisieux no saben nada. Realmente no. Sé que era muy sensible, que también tuvo visiones, que también tuvo crisis o estados místicos, también estaba entregada a Dios, pero realmente nunca la he estudiado a fondo, no puedo decirte. Claro. Otra. ¿Qué es lo que más te ha aportado a ti personalmente para vivir en esta vida que te ha tocado, la vida de ella? La fuerza, o sea, el hecho de que se puede tener una salud terrible. Y cuando hablamos de una salud terrible, o sea, es realmente terrible, porque cuando leemos su biografía, es que lo que le ocurre es delirante, es un sufrimiento físico casi inimaginable. Ella, por ejemplo, además de sus dolores habituales, se mortificó tanto y se le inflamaron, tuvo infecciones, que estuvo muerta 3 días. Cuando resucita, no se sabe, ya lo llama un paroxismo, no se sabe si fue un infarto 3 días, no puede ser, una catalepsia, no se sabe. El caso es que ella, su pulso no funcionaba, no tenía pulso, no respiraba, le ponían un espejo y sin embargo resucita. Pero cuando resucita, está profundamente enferma. Ella estuvo en una cama 3 años, sin poder levantarse, sin poder moverse, sin poder hablar, porque tenía la garganta reseca, no podía prácticamente comer, luego gateaba, iba por el convento a gatas. Cuando hablamos de sus dolores físicos, es un sufrimiento casi inimaginable. Ella no podía comer prácticamente, vomitaba y vomitaba sangre. Era una persona que no es que hiciera que ayunara, no, aparte de ayunar es que pasaba hambre, es que no comía. Y entonces las cosas no comía no solo porque se mortificara, sino porque su cuerpo se lo rechazaba. Tenía un mal de huesos desde la infancia. No se sabe lo que es, pero muchas veces estaba pues meses enteros en cama sin poder moverse, con unos dolores atroces. Tenía jaquecas, tenía migrañas, parece que lo tenía todo. Y sin embargo, con esa fragilidad física, el trabajo que hace de fundar conventos de aquí para allá, recorriendo la península,
con los medios de la época, en carreta, sin posadas, sin carreteras, por los caminos de mala muerte, durmiendo pues a la intemperie, sin comer, es inimaginable. Y es ese modelo de voluntad, de que el cuerpo es limitado, pero la voluntad es infinita, y la voluntad mueve montañas. A mí me ha servido su voluntad, que me parece que da fuerzas, y cuando leemos todo lo que esa mujer ha sido capaz de hacer a pesar de un cuerpo que no respondía, creo que pues, infunde fuerzas a cualquiera. Y luego el hecho de que fue muy odiada y tuvo muchísimos enemigos. Y bueno, ¿dónde están ahora esos enemigos? Olvidados por la historia. Y aquí estamos hablando de ella, y cuanto más la estudiamos, más grande parece. Es un poco eso, no temer que la voluntad mueve montañas, la paciencia todo lo alcanza, y que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y eso creo que infunde mucho ánimo. Y eso lo vamos transmitiendo en la historia de los tiempos. Nuestros padres nos lo han ido pasando, a ellos sus abuelos, y los que somos teresianos, como yo digo, se lo transmitiremos a las siguientes generaciones, porque bueno, es la única manera de mantener vivo el espíritu de ella, ¿no? Yo creo que es un modelo, sobre todo ahora en un mundo de falta de valores, creo que es una brújula, Santa Teresa. Por favor. Sí, a mí como, centrándonos en el tema de Teresa como persona, me llama mucho la atención las herramientas intelectuales que tiene Teresa para ser capaz de transmitir temas tan poco tangibles como es la espiritualidad, ¿no? Y mi pregunta va en ese orden. No era normal, por supuesto, que una mujer tuviese esa formación en aquellos años, ¿no? ¿Cómo sucedió que Teresa sí estuviese capacitada? Bueno, era su familia. Ella viene de una familia ilustre y culta. Su padre era erudito, su padre tenía muchos libros, y su madre era una gran lectora. Leía sobre todo libros de caballería y le enseñó a leer. Y ella desde pequeña lee, siempre decía que necesitaba el libro nuevo. El problema es que su formación fue en cierta forma autodidacta. Ella hubiera deseado lo que tuvieron sus hermanos, lo que tenían los sacerdotes de la época, lo que ella llamaba tener letras, es decir, tener una formación académica sólida. Esa desgraciadamente no la tuvo y nunca aprendió latín. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los libros cultos de la época estaban escritos en latín, con lo cual ella no tuvo acceso a una formación sólida. Fue autodidacta. Sí, es una esponja, es una persona curiosa, es tremendamente inteligente y es muy observadora. Y ella lo que hace es observar lo que está viviendo, sus estados psicológicos, místicos, y lo describe, pero lo describe con un lenguaje muy sencillo, muy sencillo. Y otro problema que tuvo ella fue que la Inquisición en 1559 puso en el índice de libros prohibidos la mayoría de las obras de espiritualidad en romance, es decir, en español, porque todo lo demás estaba en latín. Con lo cual ella se quedó sin libros, le quitaron los que tenía y los quemaron. Y es el momento en que ella oye una voz en que el Señor le dice: pero no te preocupes, Teresa, porque yo te daré el libro vivo. Y al final lo que ella dice es que la experiencia real viene de arriba y nunca te la dan los libros, porque los libros solo corroboran una experiencia que ya has tenido, pero si lees de una experiencia que no has tenido, no la comprendes. Solamente se reconoce lo vivido. Lo no vivido se puede entender de forma intelectual, pero no se comprende con el alma. Eso son experiencias vívidas. Vicente. Muy buenas respuestas. Sí. Bueno, quizás, sí me interesa saber la relación que tenía con San Juan de la Cruz. ¿Se acuerdan los paradigmas en qué se identificaban y en qué no? Pues San Juan de la Cruz era mucho más joven que ella, era como 25 años más joven y fue el primer carmelita descalzo. Era un hombre pues con una fe enorme, lo mismo que ella, un poco huraño, de familia humilde, y ella en cierta forma fue su mentora, como su madre espiritual, porque ella era 25 años mayor, que 25 años en esa época eran muchos, es decir, que cuando se conocieron ella tenía más del doble. Entonces fue su mentora y le guió. Él quería ser ermitaño, porque a él no le gustaban los seres humanos, él quería únicamente estar con Dios y buscaba esa paz. Él fue un gran místico y escribió, y también tiene una obra literaria conmovedora, pero escribió después,
una vez muerta Teresa. Es decir, que Santa Teresa no vivió esa parte literaria de San Juan. Ella lo que sí vivió fue pues que él fue su confesor, su director espiritual mucho más tarde, y tuvieron un pequeño enfrentamiento, no sé si has oído hablar de él. Es decir, ella se sintió en cierta forma tratada injustamente por él. San Juan se tomó su labor como director espiritual muy en serio e hizo algo, pues al parecer para mortificarla. Es que ella siempre le había confesado que a ella le gustaba que la forma, la Eucaristía, fuera grande. Es muy inocente, pero a ella al comulgar le gustaba que fuera grande. Y se lo dijo así, pues que a mí me gusta que sea grande. Y el hombre lo que hizo fue, una vez iba a darle la comunión, y era una hostia maravillosamente grande, redonda y espléndida, y la partió en dos y se le dio la mitad a otra de las hermanas. Y ella se sintió profundamente mortificada. Entonces se nota que hay una pequeña, una pequeña fricción, que ella en cierta forma lo agradece, porque es verdad que ella tenía todavía su puntito de orgullo, de vanidad, y él había sido su protegido, ella le había guiado, y cómo se atrevía ese niño, que era su hijo del alma, a hacerle eso a ella. Y eso se nota. Y le atacó la soberbia, que ella decía que la soberbia era lo peor que ella tenía, que la tuvo que trabajar, ¿no? O sea, era su pecado capital, la soberbia. El de todos es el pecado de los ángeles caídos. Lucifer era el más bello y el más perfecto de todos los ángeles, pero cae por la soberbia. Es el más sutil de los pecados. Una vez que se han vencido todos, queda lo que ahora llamaríamos el ego, y en esa época era la soberbia. Y ella, pues por muy santa que fuera, pues todavía tenía ahí ese puntito que tenía que trabajar. Linda. Vamos a ver, dice siempre lo que influyó la época del siglo XVI en ella. ¿Tú crees que si su padre no lo hubiera metido en un convento de clausura sería la misma? No, porque ella tenía fe, eso es evidente, pero iba por mal camino. Iba por un camino de pretendientes, de gustar, de arreglarse, de ser la más bella y la más admirada, y no iba por el camino del servicio al Señor, ¿no? Entonces yo creo que su padre pues fue un instrumento divino, ¿no? Sí. Gisela. Gracias, Elena. Quería preguntarte, Teresa estaba casada con Dios, con Jesús, con la Iglesia. ¿Tú crees? No, con la Iglesia no. Vale. Ella quiere reformarla y mejorarla. Pero estaba casada con Dios, creía en ese ser sobrenatural, en ese ser todopoderoso. ¿Crees tú en Dios? ¿Crees que? Todo depende de lo que entendamos por Dios. Si Dios es un señor barbudo que nos mira desde su nube, no. Pero sí creo en el Dios de Teresa. Sí creo, claro que sí, ¿cómo no? ¿Quién cree en el Dios de Teresa? En un ser superior, no en un ser como tal, ¿no? Es una inteligencia, es la inteligencia del universo. Lo ves en cualquier cosa, cualquier célula es inteligente. Teresa siempre decía que todo lo que hacemos lleva nuestra marca. Es decir, el creador se refleja en lo creado, y lo creado lleva la imagen del creador, lleva su huella. Cuando vemos cualquier objeto natural, que sea una flor o una célula del cuerpo, el ojo, cuando vemos un animal, hay tanta inteligencia, tanta perfección, que para mí, sí, para mí eso es Dios, se puede llamar de otras maneras, pero para mí esa inteligencia que hace que haya un diseño, que no sea caos, que no sea un azar, eso que da sentido y que haga lo que es la esencia del mundo, esa esencia es sabiduría, es inteligencia y es amor, y eso es el Dios de Teresa, y yo creo profundamente en eso. Bueno, hoy día todo el mundo cree en Dios. Dios es la natura, la fuerza, la belleza. A partir de nosotros mismos, de la célula de cada uno de nosotros, al infinito, al universo. Ese es Dios.
la fuerza que ha creado este universo, este Dios. Nosotros en la iglesia lo ponemos con la barba larga, que el resto son imaginaciones que le hemos dado en el pasado, pero hoy mismo es la fuerza de la vida, este Dios. Para mí, cada uno lo tiene de una manera, sí, y cada uno lo tiene en su manera, pero para mí la fuerza misma de la naturaleza es Dios. Patricia. Vale, sí, cuando estabas hablando antes sobre el tema del amor que ella siente con Dios, ese amor que ella profesa y que le demuestra de alguna manera en sus poemas, por ejemplo en el coloquio, en ese diálogo que ella mantiene con Dios. Yo algunas de las muchas veces cuando he leído, cuando era muy pequeñita y leía obras de ella, o sea, a mí me parecía que estaba hablando nombre. Es un amor que ya es su esposo, exactamente. ¿Era su esposo? Pero, Sí. no sé, digo, que hasta qué punto lo que estamos haciendo como Dios, ella no lo tenía como una forma física, como él tiene. La forma física de Jesús, dices, no lo sé, es una mujer que se siente amada de todas las formas en que una mujer, cuerpo y alma, se siente amada. Si ella en su cabecita le daba forma, no podemos saberlo. Yo veo que en todos los místicos siempre el amado, también en San Juan de la Cruz, le pone forma al cantarlo y al llamarlo. Pero eso es porque nuestra imaginación es humana y es muy difícil imaginarse algo sin forma. ¿Cómo te imaginas algo sin forma y cómo consigues amar algo sin forma? Es más complicado, pero creo que es más un recurso de nuestra mente que el hecho de que ella realmente amase la forma. Yo no creo que ella amase la forma, yo creo que ella amaba a Dios, pero a lo mejor su mente le daba una forma. No sé si me explico. De hecho, cuando ella se va, dice, ahora la felicidad serena, ahora llego a los brazos de mi amado y aquí ya nada malo puede pasar. O sea, es que... Pero deja su cuerpo, es decir, el amado acoge su alma en sus brazos. Es decir, un amado que es alma, abraza su alma, es un amor de almas. El alma no tiene cuerpo, el alma no tiene forma. ¿Quieres dársela? Bueno, es darle una forma a un espíritu. Se la podemos dar porque nos facilita el esfuerzo de imaginación. Pero las almas no tienen forma. Ese es el concepto, claro. Mónica. Encantada de estar aquí. Gracias por escribir esta maravillosa obra. Estoy encantada porque de pequeña rezaba a Teresa. La conozco desde mi familia, con mi abuela le rezaba y siempre me ayudó. Siempre ayuda. Sí, siempre ayuda. Así que no tengo preguntas, más bien quería darte todo mi amor, todas las bendiciones y es una maravilla. Gracias a A celebrar. Gracias a ti por estar aquí. Que has leído con esa pasión y con esa devoción los versos. ¿Este es mejor? ¡Hola! ¡Esto es una maravilla! Mira, siempre llega todo al final. Como diría, la próxima vez nos apuntamos a esto desde el principio, ¿eh? Imaginaros. Yo voy a hacer una cuña publicitaria. Queridos amigos, tenéis ahí el libro con todas las bendiciones de la Santa. Llevaoslo a casa. Es verdad que ahora os lo va a firmar ella, que lo mejor se inspira y hace unas dedicatorias, vamos, tan buenas como el libro. No, es verdad. Estaba por ahí detrás, que estaba viendo antes una mano, no sé si es Isabel, ¿estás por ahí? No sé, he visto antes una mano y desde aquí es que no tengo mucha perspectiva, pero podéis preguntar, ¿eh? Ella era. Había muchas veces yo que, por ejemplo, me llama mucho la atención que si no es un convento en veas de segunda, que es un sitio como pequeñito, alejado. Je vois que vous êtes française.
Sí, pues sí, pero a criterios la mar de pragmáticos. El primero fue el de San José. El de San José es en Ávila y está pues muy cerquita del convento de la Encarnación en el que estaba ella. ¿A qué se debe? A los criterios más pragmáticos que te puedas imaginar, que son que alguien le ofreciera la tierra, que una protectora poderosa tuviera ahí pues, sus dominios y pudiera darle una renta. Era la más de pragmático. No, ahí no se debía a energías cósmicas sino al dinero. Marga, ¿eso qué pensabas mientras leías? Me metí totalmente como lo haría Teresa con el de arriba. Es que es difícil de explicar, porque realmente yo me puse como si fuera ella. No, porque si no te sales, es decir, estás enamorada de él, vives en un... No sé, es que es tan bonito cuando realmente lo lees, lo relees. Porque emociona, es que emocionas leyéndolo, ¿sabes? Cuando te estábamos escuchando, eso, cierras los ojos y... Señor Bruno. Yo pienso, Elena, que hoy hemos hecho aquí el primer ejercicio espiritual. Esto sería importante con ella a la cabeza de repetir su otro tema diferente, la vida de hoy moderna con el ejercicio espiritual de una temporada. Entonces sería muy importante elegir a ella, Elena, como maestra de ejercicio espiritual. Yo sé que van a quedar preguntas, vamos a empezar con la firma de libros y también deciros que a los que os queréis quedar a cenar, nos vamos a quedar aquí a cenar un grupito de gente y seguiremos hablando de Teresa, bueno, porque además Teresa va a estar con nosotros. Le encantaba la pasta, era una visionaria de su tiempo, la pasta fresca. Muchísimas gracias a Elena, a Bruno, por la casa y por estar aquí en Encuentros a todos vosotros. Gracias.